Abrí la puerta del gran salón de baile del Hotel Palacio de los Duques en Madrid con un regalo en la mano, solo para ver a mi marido arrodillado, proponiéndole matrimonio a su nueva directora general. ¿Dejarías a mi pobre esposa frígida para casarte conmigo?, preguntó. Todos se rieron. Entonces mi hermanastra dijo, sí. Así que me di la vuelta, cancelé en silencio todos los pagos, las fiestas y los viajes, y retiré mis acciones del 90% de la empresa, valoradas en 357 millones de euros. Minutos después, mi teléfono se iluminó con 156 llamadas perdidas. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber de qué ciudad nos estás acompañando. No dudes en compartirlo en los comentarios. Ponte cómoda. Quizás prepárate un té o un café. Tengo la sensación de que esta va a ser una conversación larga. Ya sabes esa sensación cuando entras en una habitación y simplemente sientes que algo va mal. No es algo que puedas ver o tocar. Está en el aire, como una carga estática que te eriza el vello de los brazos, como esa calma tensa que precede a una tormenta devastadora. O ese sexto sentido del que mi abuela siempre presumía. Eso fue exactamente lo que me golpeó, como una fuerza física, en el segundo en que mis tacones resonaron contra el suelo de mármol del gran salón de baile del Palacio de los Duques en Madrid. Incluso antes de salir del apartamento esa noche, algo no encajaba. Me quedé frente al espejo en mi vestidor, un espacio que Mateo había insistido en tener, lleno de ropa que rara vez usaba. Elegí un traje azul marino elegante y sencillo, poderoso pero discreto. Esa era yo. Yo era la base, las vigas de acero escondidas detrás de la fachada bonita. Me puse los pendientes de diamantes que Mateo me había regalado en nuestro 5º aniversario. Recuerdo esa noche. Montó un espectáculo en un restaurante elegante del barrio de Salamanca, diciéndome que yo era la roca sobre la que se había construido su éxito. Toqué uno de los diamantes fríos y una extraña ironía me invadió. Al fin y al cabo, hasta la roca más sólida puede romperse. El trayecto en Uber fue silencioso. Las luces de Madrid se difuminaban fuera de la ventanilla, un río de oro blanco. Debería haber estado emocionada. Era la gala anual de Soluciones Tecnova, mi empresa, la que había fundado en un despacho polvoriento y pequeño, con muebles de segunda mano y un sueño alimentado por café tibio y una pequeña herencia de mi abuela. Por supuesto, para el resto del mundo era la empresa de Mateo. Él era la cara pública, guapo y carismático. Yo era la genia solitaria, la programadora que prefería la lógica limpia de los algoritmos a la política sucia de la sala de juntas. Era un papel que había aceptado, incluso abrazado durante años. Por él, por nosotros. Cuando llegué, el lugar rezumaba dinero. Era casi vulgar. Arañas de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, colgaban del techo como fuegos artificiales congelados, esparciendo luz prismática por todas partes. Los suelos estaban tan pulidos que podías ver las líneas de agotamiento alrededor de tus propios ojos reflejadas en ellos. Era ese lujo obsceno que a Mateo le encantaba, el que gritaba en los 4 vientos, «Tenemos más euros que céntimos». Todo pagado por el trabajo silencioso e incansable del código que yo había escrito. Llevaba en la mano una cajita de regalo envuelta con elegancia. Parecía ridículamente pequeña en la inmensidad de la sala. Dentro había un reloj vintage clásico, una pieza discreta y brillante, una obra maestra de la ingeniería. Era todo lo que yo admiraba. Mateo lo había mencionado de pasada meses atrás, señalándolo en alguna revista de lujo mientras esperábamos un vuelo en Barajas. Al día siguiente ya no había olvidado, pero yo no. Eso es lo que hacen las buenas esposas. Escuchamos, recordamos los pequeños detalles, movemos cielo y tierra para que ocurran. El precio, bueno,
Digamos que podría haber financiado una startup prometedora durante un año. Era una gota en el océano para Teknova, pero un símbolo importante para mí, un testimonio de una sociedad en la que todavía creía tontamente. Mientras me abría paso entre la multitud, esa extraña sensación se intensificó. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Las conversaciones se cortaban y morían cuando me acercaba, solo para reavivarse en susurros emocionados en cuanto pasaba. Gente que conocía desde hacía años, esposas de miembros del consejo con las que había comido, me dedicaban sonrisas rápidas y tensas y apartaban la mirada. Sus caras estaban llenas de algo que al principio no identifiqué. Luego encajó. Era lástima. La lástima es algo terrible y corrosivo cuando la ves en las caras de tus iguales. Te hace sentir pequeña y expuesta. Entonces empezaron las risas. No era el tintineo educado de una diversión con champán. No, era un sonido crudo, feo, gutural. El tipo de carcajada que se alimenta del dolor ajeno. Era el sonido que hace una turba. Era el sonido de mi vida implosionando. Y todo el mundo en esa sala tenía asiento en primera fila. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas. Un pájaro frenético atrapado en una jaula. Seguí el sonido, atraída hacia él como una polilla hacia una llama destructiva. Me llevó hasta un pequeño escenario al frente del salón, preparado para los discursos de la noche. Y ahí lo vi, a mi marido de 7 años, Mateo León, con todo el aspecto del guapo director general, el hombre del momento. Estaba arrodillado. Mi primer pensamiento, un flash absurdo de negación, fue que se estaba atando el zapato. O quizás se le había caído un gemelo. Pero no miraba al suelo. Sostenía un micrófono en una mano y una cajita de terciopelo en la otra. La caja estaba abierta, revelando un anillo de diamantes tan enorme que parecía un trozo de hielo. Y miraba hacia arriba con una expresión de adoración absoluta que no había visto en su cara en años, dirigida a la nueva directora general de la empresa. Una mujer que conocía demasiado bien. Una mujer que había merodeado en los márgenes de mi vida durante 2 décadas. Mi propia hermanastra. Cassandra se había colado en mi vida cuando yo tenía 16 años, después de que mi padre se casara con su madre. Cassandra era todo ángulos afilados y una sonrisa depredadora, con un talento para encontrar tu mayor inseguridad y presionarla hasta que te rompías. Desde el primer día, había hecho su misión quitarme todo lo mío. La atención de mi padre, mis amigos, mis pequeños triunfos de adolescente. Ahora parecía que por fin daba su golpe maestro. La voz de Mateo, amplificada por el sistema de sonido de última generación, cuyo presupuesto yo había aprobado personalmente, retumbó en el salón de baile. Cada palabra era una daga perfectamente forjada, afilada durante meses de reuniones secretas y promesas susurradas, dirigida directamente a mi corazón. Cassandra, dijo, con la voz chorreando una emoción teatral falsa que me puso la piel de gallina. ¿Quieres casarte conmigo? Hizo una pausa, como un gran showman, saboreando el momento, dejando que la multitud colgara de cada palabra, mientras giraba ligeramente la cabeza, justo lo suficiente para asegurarse de que yo pudiera ver la sonrisa cruel formándose en sus labios. Estoy listo para dejar a mi pobre esposa fea por ti ahora mismo. La sala estalló. Las risas fueron un golpe físico, una fuerza concusiva que me quitó el aliento y me llenó los oídos de un rugido. Era una ola de humillación, y yo me ahogaba en ella, asfixiándome bajo el peso de cientos de ojos burlones. Podía ver los móviles, un mar de ellos levantados, sus pequeñas luces rojas de grabación parpadeando como luciérnagas malévolas, capturando mi ejecución pública para la eternidad. Mi hermanastra Cassandra miró hacia abajo a mi marido. Su sonrisa era lo más aterrador que había visto nunca. Era una sonrisa de triunfo puro y absoluto. La misma sonrisa que vi cuando convenció a mi padre
de que yo había sido la que rompió el jarrón favorito de mamá. Se inclinó hacia el micrófono que él sostenía para ella. Su voz era suave y dulce, como el veneno. Sí, dijo, y su voz sonó clara como una campana. Acepto. El rugido que siguió fue ensordecedor. Aplausos, silbidos, ovación de pie. Estaban celebrando como si acabaran de presenciar una boda real, en lugar de la destrucción sistemática y brutal de mi vida. Mateo le puso el anillo en el dedo, se levantó y la atrajo hacia un beso profundo y dramático como de película de Hollywood. Alguien cerca de mí incluso vitoreó. Yo solo me quedé allí paralizada, todavía sosteniendo ese estúpido y caro reloj en su envoltorio perfecto, viendo cómo mi marido besaba a mi hermanastra mientras cientos de personas, gente que había comido en mi mesa y me había sonreído a la cara, lo celebraban. El reloj en mi mano de repente se sintió increíblemente pesado, un peso muerto, un símbolo de un amor que nunca había sido real. El movimiento esperado, el que todo el mundo en esa sala estaba esperando, era gritar, correr hasta allí y arañar la cara perfectamente engreída de Cassandra, lanzar la caja del regalo, montar una escena tan épica que hablaran de ella durante años, darles el espectáculo que sentían que se merecían. Nada entretiene más a los ricos que ver a alguien perder su dignidad cuidadosamente construida en público. Pero aquí está lo que aprendes después de pasar 15 años mirando el frío corazón binario de un ordenador, construyendo sistemas complejos solo con lógica y fuerza de voluntad. Aprendes a desconectarte. Aprendes que la emoción es una carga. Aprendes a jugar a largo plazo. Aprendes que la mejor venganza no es un estallido caliente y desordenado. Es un desmantelamiento frío, metódico y sistemático. Es un algoritmo de destrucción bellamente escrito. Así que en lugar de darles el colapso que ansiaban, la confrontación dramática que todos estaban grabando en secreto, hice algo que confundió a cada persona en esa sala. Me di la vuelta. Sin gritos, sin lágrimas, sin declaraciones dramáticas. Simplemente giré sobre mis tacones con la espalda recta y la barbilla alta, como si estuviera saliendo de una reunión de consejo particularmente aburrida, que se había alargado demasiado. La caja del regalo se quedó firmemente en mis manos. Ni loca iba a dejar una pequeña fortuna en artesanía suiza y mi buen gusto para esos buitres. La energía en la sala cambió mientras me movía. Era palpable. Una ola de confusión recorrió a la multitud. Esto no estaba en el guión. ¿Dónde estaba la rabia, la histeria, el colapso público que les daría algo jugoso para cotillear durante el brunch de los próximos 6 meses? Seguí caminando, con pasos firmes y medidos sobre el mármol frío. Pasé junto a la fuente de champán, un monumento al exceso que probablemente costó más que mi primer año de universidad. Pasé junto al logotipo de Tech Nova esculpido en hielo, un testimonio brillante y perfecto de mi trabajo de toda la vida, que ya empezaba a derretirse bajo el calor de 1000 pequeñas traiciones. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar, con los arcos suspendidos sobre los instrumentos mientras veían desarrollarse el drama real. El portero, un chico nuevo que no reconocí, probablemente contratado solo para el evento, abrió las enormes puertas de latón para mí. Su cara era una máscara de confusión profesional. Le di una ligera inclinación de cabeza educada. Salía la noche fresca de Madrid. La sinfonía honesta y caótica de la ciudad, claxones, sirenas lejanas, el zumbido de 1.000.000 de vidas. Se sintió más real y reconfortante que el drama fabricado del que acababa de escapar. Mi Uber ya estaba allí, un sedán negro esperando en silencio en la acera. Lo había llamado en el segundo en que oí la voz de Mateo en ese micrófono. En el segundo en que entendí que podía ser muchas cosas, una tonta, una cornuda, una mujer públicamente despreciada, pero estúpida no era una de ellas. Me deslicé en el asiento trasero, el cuero frío contra mi piel. El conductor,
Un hombre de unos 50 años con ojos amables me miró por el retrovisor. Tomó nota de mi traje de poder, de la caja de regalo plateada que agarraba como un salvavidas. ¿Noche dura?, preguntó suavemente. Es curioso la amabilidad de los extraños. A veces es la única amabilidad que recibes. Miré por la ventanilla la fachada brillante del palacio donde la fiesta ya volvía a estar en pleno apogeo. Las siluetas de los invitados felices bailando detrás del cristal. Pensé en Mateo y Cassandra brindando por su nueva vida con mi champán. No, dije, y una extraña sonrisa fría se extendió por mis labios. Lo dije con cada fibra de mi ser. Está mejorando por momentos. Pensaron que habían ganado. Pensaron que se lo habían llevado todo. Pero los pobres idiotas no tenían ni idea de lo que se les venía encima. La verdadera fiesta acababa de empezar. Mi ático de lujo en el barrio de Salamanca se sintió diferente cuando entré. Físicamente, por supuesto, todo estaba igual. El sofá blanco, ridículamente caro e incómodo que Mateo había insistido en comprar, las piezas de arte abstracto pretenciosas que costaban más que el salario anual de un profesor, las ventanas de solo techo con vistas de 1.000.000 de euros a una ciudad que acababa de presenciar mi humillación total. Pero la energía, el aire mismo de las habitaciones había cambiado. Se sentía más ligero, como si una válvula de presión que se había estado apretando durante años hubiera finalmente liberado. La pretensión asfixiante había desaparecido. Entré en la cocina y tiré la caja del regalo sobre la isla de mármol reluciente. Cayó con un golpe satisfactorio al lado de un cuenco de higos orgánicos que probablemente costaban una fortuna. Nuestra vida. Tuve que dejar de pensar así. Mi vida se había convertido en una actuación, un tablero de Instagram de éxito que estaba completamente vacío. Fui directa a la barra. Pasé el champán, los vodkas, los ginebras. Alcancé la botella de whisky Macallan de 25 años. El bueno. La botella que Mateo siempre llamaba con condescendencia el pequeño hobby de Clara. Como si mi aprecio por un buen single malt fuera una rareza pintoresca, como coleccionar sellos. Esta noche no era un hobby, era medicina, era combustible. Me serví 3 dedos en un vaso de cristal pesado, solo. El ardor del whisky bajando era afilado y limpio, se sentía honesto, brutalmente honesto de una forma en que nada más en mi vida lo había sido durante meses, quizás años. Había estado mintiéndome a mí misma tanto tiempo sobre lo que se había convertido mi matrimonio que había olvidado a qué sabía la verdad sin adornos. Resulta que sabe a whisky caro y a la promesa de una furia fría y justa. Mi despacho estaba al otro extremo del ático, mi santuario. A Mateo le odiaba esa habitación. Decía que no tenía estilo. Estaba llena de madera oscura, sillones de cuero cómodos de verdad para sentarse, y estanterías repletas de libros reales. Libros sobre computación cuántica, teoría algorítmica y biografías históricas. No solo lomos decorativos elegidos por un interiorista. Y lo más importante, una caja fuerte biométrica escondida detrás de un cuadro grande y sombrío del Retiro. Mi huella dactilar me dio acceso. La pesada puerta de acero se abrió con un suave siseo. Metí la mano y saqué una carpeta de cuero negro. Se sentía fría y sólida en mis manos. La etiqueta, impresa con una etiquetadora en mi letra clara y cuadrada, decía activos principales. Mateo se había reído de mí por guardar copias en papel de todo lo importante. ¿Quién necesita papel hoy en día, Clara? Todo está en la nube, se burlaba. La mujer que diseñó y construyó la maldita arquitectura de la nube y conocía todas sus vulnerabilidades. Esa era yo. La mujer que entendía que en un divorcio contencioso, los abogados y los jueces prefieren un rastro de papel tangible. La mujer que había notado cómo las comidas de negocios de su marido con su propia hermanastra se volvían más frecuentes
y duraban mucho más de lo que cualquier negocio requería. Ella necesitaba papel. Extendí el contenido sobre la amplia superficie de mi escritorio de caoba. Cada documento era un ladrillo en la base del imperio que yo había construido. Los papeles originales de constitución de Soluciones Tecnova, presentados hace 7 años. Mi firma, clara y firme. La de Mateo, un poco demasiado florida. Él poseía el 10% de la empresa. Yo poseía el 90%. Le había dado ese 10% como regalo de boda. Un gesto de sociedad. Un gesto que ahora se sentía profundamente ingenuo. Luego estaban los otros papeles. Las 23 solicitudes de patentes separadas, cada una representando miles de horas de mi vida. Miles de líneas de código, miles de momentos de frustración y de avances, todas registradas con mi nombre, Clara Vega, como inventora principal. Esas patentes eran el motor de la empresa. Eran la salsa secreta que generaba el 99% de los ingresos de Tecnova. Habían financiado nuestro estilo de vida, ático, los trajes caros de Mateo y, ahora me daba cuenta con una claridad enfermiza, el reciente ascenso de Cassandra a directora general. Y finalmente, los extractos bancarios desde el principio. El capital semilla para Tecnova, una transferencia de 200.000 euros directamente desde mi cuenta de ahorros personal, lo último de la herencia de mi abuela. La nota en su testamento había sido específica. Para tus sueños, Clara. No para los de nadie más. Construye algo que dure. Bendito sea su corazón sabio y práctico. Saqué mi portátil. Mis dedos volaron sobre el teclado. Abrí el sistema de gestión financiera de la empresa. Lo había diseñado yo misma, desde cero. Era mi fortaleza digital, completa con puertas traseras e interruptores de emergencia que solo yo conocía. Mateo nunca se había molestado en aprender a usarlo. Es demasiado complicado, cariño, siempre decía con un gesto despectivo. Por eso pagamos a nuestra directora financiera. La directora financiera, Beatriz Montoro, una mujer inteligente, pero leal al director general. El director general que controlaba sus bonos y su trayectoria profesional. Pero el sistema tenía reglas, mis reglas, y cualquier decisión financiera importante, cualquier transferencia superior a 10.000 euros, requería mi autorización encriptada personal. Durante años había sido la socia silenciosa, aprobando felizmente paquetes de vacaciones, juergas de compras de diseñador y honorarios de consultoría misteriosos pagados a Cassandra. Todo disfrazado como gastos legítimos de negocio. Había sido una tonta, pero una tonta con exceso de administradora. El primer golpe fue fácil. Una búsqueda simple de viajes programados. Ahí estaba, Mateo León y Cassandra Pierce. Destino, Ibiza. Un retiro de negocios programado para la semana siguiente en un resort de 5 estrellas. Casi podía verlos tumbados junto a la piscina, bebiendo champán, riéndose de mí. Unos clics, un solo código de autorización y así, su vuelta de victoria tropical se evaporó en el aire. Los vuelos en primera, la suite frente a la playa, el paquete de spa para parejas que costaba más que un coche de segunda mano, todo desaparecido. Un email automático de cancelación probablemente ya iba camino de la bandeja de entrada de Mateo. Después, el pequeño espectáculo de humillación de esa noche. Abrí el informe de gastos. El alquiler del salón de baile del Palacio de los Duques. La factura de catering con sus cargos ridículos por quesos artesanales y pasteles en forma de cisne. El florista, el cuarteto de cuerdas, todo cargado a la cuenta de eventos corporativos de Tecnova. Una oportunidad de networking, lo había llamado Mateo. Oh, sí que fue una oportunidad. Las órdenes de Stop Payment son una maravilla cuando sabes cómo presentarlas correctamente. Redacté un solo mensaje automático frío. Pago anulado por uso no autorizado de fondos corporativos.
pendiente de auditoría interna. Uno por uno, lo envié al lugar, al catering, al fotógrafo ridículamente caro que, probablemente, había capturado mi momento agonizante en alta definición. Todos estaban a punto de descubrir que los grandes gestos de mi marido se construían sobre mentiras y una línea de crédito que acababa de cortarse. Pero eso solo era podar los setos. El objetivo real, la opción nuclear, estaba ahí, en mi pantalla, brillando con una amenaza silenciosa. La cuenta operativa principal, 357 millones de euros, el pulso vital de la empresa, gestionada por una serie de autorizaciones ejecutivas, todas las cuales requerían en última instancia mi aprobación como accionista mayoritaria. Mateo pensaba que era el director general. El consejo pensaba que era el director general. Demonios, medio mundo tecnológico español pensaba que era el director general. Pero ser la cara pública de una empresa y realmente dirigirla son dos cosas muy diferentes. Y la diferencia, amigos míos, suele medirse en quién controla el dinero. Yo había construido múltiples salvaguardas en el sistema años atrás. Soy programadora paranoica por naturaleza. Siempre planeo el peor escenario. Cada decisión importante, cada transferencia significativa requería mi firma digital con autenticación de 2 factores vinculada a una llave de seguridad física que guardaba en mi caja fuerte. Era un sistema a prueba de balas, asumiendo que ambos ejecutivos operaban de buena fe. Esa suposición había sido un error catastrófico. El bloqueo del sistema tardó exactamente 30 segundos en desplegarse. Apareció un cuadro de diálogo que yo misma había diseñado. Decía: iniciar protocolo financiero de emergencia SN. Hice clic en sí. Apareció un segundo cuadro. Esto congelará todos los gastos salientes y requerirá autorización del accionista principal para revertirlo. ¿Confirmar? Mi dedo flotó sobre el ratón. Este era el momento, el punto de no retorno. Pensé en las palabras crueles de Mateo. Pensé en la sonrisa triunfante de Cassandra. Pensé en las risas. Hice clic en confirmar. Y así, sin más, Soluciones Tecnova quedó financieramente paralizada. Sin transferencias, sin pagos, sin acceso a fondos operativos. Toda la maquinaria corporativa se detuvo con un chirrido, silenciada por un solo clic vengativo. Mi teléfono, que había dejado sobre el escritorio, empezó a vibrar casi inmediatamente. No paró. Se iluminó como un árbol de Navidad enloquecido, zumbando violentamente contra la madera pulida. El nombre de Mateo apareció en la pantalla. Luego el de Cassandra. Luego el de nuestra directora financiera, Beatriz, su nombre apareciendo en rojo frenético. Luego, números que no reconocía, pero que fácilmente adivinaba que pertenecían a miembros del consejo muy enfadados y muy confundidos, cuyos portafolios estaban a punto de desplomarse. Cogí el teléfono, observé el caos desarrollándose en su pantalla y con una sensación de calma profunda, lo apagué. Me serví otro whisky. Fuera, Madrid brillaba, ajena a todo. Habían cometido el crimen perfecto. Pensaban que me habían robado mi vida, mi dignidad y mi confianza, mientras me hacían pagar el privilegio. Pero habían cometido un error fatal, crucial. Olvidaron que en los negocios, igual que en el código, la persona que construye el sistema es la única que realmente sabe cómo quemarlo hasta los cimientos. Y yo solo estaba empezando. Me desperté al amanecer después de quizás 3 horas de sueño, sintiéndome más lúcida y viva de lo que me había sentido en años. La luz de la mañana entrando por las ventanas se sentía diferente, más limpia, como si la ciudad misma se hubiera limpiado de la suciedad de la noche anterior. Encendí el teléfono. Era un apocalipsis digital. 156 llamadas perdidas,
283 mensajes de texto, el equivalente a una novela corta en buzón de voz. Primero de pánico, luego de enfado y finalmente de súplica. Los ignoré a todos y fui a hacerme un café. No el pretencioso de origen único que Mateo insistía en tomar, sino café de verdad. Un tostado oscuro bueno y viejo que podía despertar a los muertos y no requería una tesis para describir su perfil de sabor. La cocina se sentía enorme y benditamente silenciosa, sin el zumbido de la batidora haciendo algún batido verde, sin notas pasivo-agresivas sobre de quién era el turno de comprar la leche de almendras ridículamente cara. Solo yo, mi café y el silencio profundamente satisfactorio de una vida que por fin era verdaderamente mía otra vez. Estaba a la mitad de la primera taza cuando el interfono sonó, un sonido discordante en mi nueva paz. Era Héctor de recepción, con la voz teñida de la neutralidad profesional de un hombre que ha visto todo tipo de dramas de gente rica imaginable. Buenos días, señorita Vega. Siento llamar tan temprano. Hay un joven abajo. Se llama Gabriel Castro. Dice que trabaja para su marido. Está bastante agitado, señora. Gabriel, el asistente ejecutivo de Mateo, un buen chico, listo, ambicioso, recién salido de la escuela de negocios con una montaña de deudas estudiantiles. Acababa de enganchar su carro a la estrella equivocada. Sentí una punzada de simpatía por él. Era solo daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Envíalo arriba, Héctor. Gracias. Tuve justo el tiempo de ponerme una bata de seda antes de que Gabriel irrumpiera por la puerta principal. Parecía un huracán de pánico y colonia barata. Su pelo normalmente impecable era un desastre. Su corbata estaba torcida y agarraba su vaso de Starbucks con los nudillos blancos como si fuera un salvavidas. «Señorita Vega, gracias a Dios que está aquí», balbuceó, las palabras saliendo en un torrente frenético. Ha habido algún tipo de fallo técnico masivo. Una falla en cascada del sistema, creo. Las cuentas están todas congeladas. La nómina de la oficina de Barcelona vence en 2 horas y no podemos procesarla. La reunión de inversores de esta mañana se canceló porque la reserva de la sala no se aclaró y la tarjeta corporativa de Mateo fue rechazada en Starbucks. En Starbucks, señorita Vega. Está perdiendo completamente los papeles porque la tarjeta de Cassandra también fue rechazada y su viaje a Ibiza se canceló. Ya ha estado al teléfono con el banco y dicen que es un problema interno de autorización. Gabriel, lo interrumpí, levantando una mano. Mi voz era calmada, un contraste brutal con su histeria. Respira. Él aspiró un aliento tembloroso, con los ojos muy abiertos por la esperanza desesperada de alguien buscando un salvador. ¿Puede arreglarlo? Mateo dijo que probablemente era solo un problema de servidor, algo con el firewall que usted diseñó. Dijo que usted construyó todos los sistemas, así que era la única que podía arreglarlo. ¿Te envió Mateo, Gabriel?, pregunté, con la voz todavía suave. Él se desinfló un poco, mirando hacia sus zapatos. Sí, señora. Dijo que querría saber de los fallos técnicos de inmediato para, ya sabe, proteger la empresa. Fallos técnicos. Eso era ridículo. Todavía pensaba que esto era un bug en el sistema, no una función funcionando exactamente como estaba diseñada. Había pasado tantos años jugando a ser rey que olvidó quién construyó realmente el castillo y tenía todas las llaves. Gabriel, dije, con el tono un poco más firme, ¿estuviste en la fiesta anoche? Su cara pasó por unas 6 emociones diferentes en el espacio de 2 segundos. Confusión, reconocimiento naciente, vergüenza aguda y finalmente una realización enferma y horrorizada que me hizo sentir genuina lástima por él. Asintió, con la mirada pegada al suelo de mármol. Ya veo. Me di la vuelta y caminé hasta mi escritorio. Cogí un sobre manila grueso que había preparado mientras él subía en el ascensor. Necesito que le entregues esto a Mateo en mano. Tiene 24 horas para responder. Sin extensiones
sin negociaciones. Dile que el reloj empezó a correr en el segundo en que salgas por esta puerta. Gabriel tomó el sobre como si fuera radiactivo. ¿Qué? ¿Qué le digo sobre las cuentas, la nómina, las reuniones? Dile la verdad, dije, mirándolo directamente a los ojos, queriendo que captara la gravedad del mensaje que estaba a punto de entregar. Dile que no hay fallos técnicos. Dile que el sistema está funcionando perfectamente, exactamente como fue diseñado. Dile que a veces, cuando decides quemar un puente, descubres que estabas de pie en el lado equivocado del río. Él solo parpadeó, la metáfora claramente pasando por encima de su cabeza privada de sueño. Señorita Vega, no entiendo qué está pasando. Suspiré. Era un buen chico. Se merecía algo mejor que trabajar para una serpiente como Mateo. Gabriel, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? 2 años, señora. ¿Y en esos 2 años, cuántas decisiones importantes de negocio, cuántos contratos de más de 1 millón de euros has visto que Mateo firme sin mi autorización final? Lo pensó, frunciendo el ceño en concentración. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, mientras empezaba a conectar puntos que habían estado delante de él durante 2 años. La forma en que Mateo siempre decía, déjame consultarlo con Clara. La forma en que mi firma digital era el paso final requerido en cada adquisición y sociedad importante. Creo que nunca lo he visto hacer un movimiento importante sin su aprobación final. Porque no puede, afirmé simplemente. Tecnova no es su empresa, Gabriel. Nunca lo fue. Yo la fundé. Yo la financié. Mis patentes son su pulso vital. Ha sido un portavoz muy bien pagado, una cara pública, pero nunca, ni un solo día, ha estado al mando. Dejé que eso calara. Así que cuando decidió humillarme públicamente delante de nuestros empleados y socios, mientras le pedía matrimonio a otra mujer, bueno, esa fue una señal bastante clara de que nuestra sociedad empresarial había terminado. Señalé el sobre sellado. Esto solo lo hace oficial. La cara de Gabriel estaba pálida. ¿Y qué pasa ahora con la empresa? ¿Con los trabajos de todos? ¿Con mi sueldo? Eso depende enteramente de cómo responda Mateo a lo que hay en ese sobre, dije. Lo acompañé hasta la puerta. Pero Gabriel, esperé a que me mirara a los ojos, dándole una pequeña sonrisa triste. Pase lo que pase, no será un fallo técnico. Y quizás quieras empezar a actualizar tu currículum. Solo una sugerencia amistosa. Después de que se fuera, el silencio en el ático se sintió diferente. Ya no era solo paz. Estaba cargado de poder. Me senté frente a mi portátil, no para trabajar, sino para reflexionar sobre lo que había redactado en las primeras horas de la mañana. Dentro de ese sobre no había una negociación. Era un documento de rendición. Una obra maestra de guerra estratégica disfrazada de reestructuración corporativa. Todo revisado por mi abogado, un tiburón llamado Arturo, que había sido mi asesor legal durante años. Lo había llamado bello y brutalmente efectivo. Contenía 7 puntos, 7 puñaladas. 1. Mateo León dimite como director general de Soluciones Tecnova. Efectivo inmediatamente al firmar, sin periodo de transición elegante, sin bajar a perseguir otras oportunidades para salvar la cara. Una amputación limpia y rápida. 2. Cassandra Pierce queda permanentemente prohibida de cualquier involucramiento empresarial, acuerdos de consultoría o relaciones contractuales con Tecnova o cualquiera de sus filiales. Su pequeño golpe de estado en la sala de juntas había terminado antes de empezar. 3. Yo, Clara Vega, asumo los roles de directora general y directora financiera interina, con poder de veto ilimitado sobre cualquier gasto corporativo superior a 1.000 euros. Cada café, cada comida, cada gasto fraudulento de negocio requeriría ahora mi aprobación personal línea por línea. 4.
Esta era la que lo rompería. Mateo León se compromete a reembolsar la suma de 4,7 millones de euros a la empresa por gastos personales indebidos y malversación de fondos corporativos, pagaderos en cuotas estructuradas durante un periodo de 5 años. Había pasado toda la noche haciendo las cuentas, auditando años de informes de gastos. Era cada céntimo de fondos corporativos que había derrochado en su estilo de vida lujoso. Cada tratamiento de spa, cada juerga de compras, cada vuelo en primera, cada hotel de 5 estrellas. Todo detallado y listo para cobrar. 5. Mateo emitirá una declaración pública redactada por mí, en un plazo de 72 horas tras la firma, reconociéndome como la fundadora, arquitecta principal y accionista mayoritaria del 90%. Después de 7 años de él recibiendo los aplausos por mi trabajo, era hora de que el mundo supiera la verdad. 6. Todos los privilegios corporativos que antes se le extendían quedan terminados. Acceso al jet privado, tarjetas de crédito corporativas ilimitadas, el asistente ejecutivo, el coche de empresa, todo su estilo de vida cómodo financiado por mis algoritmos, se acabó oficialmente. Y el séptimo y último término, mi favorito personal, un acuerdo de confidencialidad integral e inquebrantable. Durante un periodo de 5 años, quedaba prohibido escribir una autobiografía, dar una entrevista en medios, aparecer en un podcast o hacer cualquier comentario público sobre su antiguo rol o relación con la empresa. 5 años de silencio. El hombre que había construido toda su carrera hablando de un trabajo que no hacía, estaba a punto de no tener absolutamente nada que decir. Era duro, terminante de carrera. Era sin duda lo más despiadado que había hecho en mi vida. Pero era completamente, bellamente legal. Tenía 23 horas en cuenta para firmar su vida. Era hora de ver si era mejor en matemáticas que siendo marido. Esperaba el golpe en la puerta alrededor de las 10 de la noche. Para entonces, la tercera botella de vino ya habría hecho efecto, y el bravuconería se habría disuelto en puro pánico líquido. Aguantó hasta las 11:30. Los golpes en mi puerta principal no fueron el toque educado de una visita. Fue el martilleo frenético y desesperado de un hombre que acababa de darse cuenta de que su mundo entero era un castillo de naipes y un huracán lo estaba atravesando. Me tomé mi tiempo para llegar a la puerta, saboreando el pequeño acto mezquino de hacerlo esperar. Durante 7 años, él había alardeado de todo el poder social, el reconocimiento público. Me había hecho sentir como un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Esta noche, las tornas habían cambiado por fin, y yo iba a disfrutar cada segundo, viendo cómo lo entendía. Cuando abrí la puerta, parecía casi patético. Parecía que lo había atropellado un tornado hecho enteramente de consecuencias. Su pelo perfectamente peinado era un desastre. Su traje caro estaba arrugado y manchado con algo que parecía sospechosamente vino tinto. Su cara, normalmente bronceada y confiada, estaba pálida y surcada de lágrimas. Pero fueron sus ojos los que contaban la historia real. El brillo arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por la mirada salvaje y desesperada de un animal acorralado. Este era un hombre que había pasado las últimas 12 horas llamando a abogados, contables y a cualquiera que contestara el teléfono, solo para que le dijeran exactamente lo mismo una y otra vez. Estaba atrapado. «Por favor, Clara», susurró con la voz rota. «No puedes destruirnos así, a nosotros». La palabra se sintió extraña y absurda en mi boca. Ya no hay un nosotros, Mateo. Tú y Cassandra lo dejaron perfectamente claro en público anoche. Me aparté y lo dejé entrar. Un gesto silencioso y frío. Quería que lo viera todo una última vez. Este ático, esta vida de lujo obsceno,
comprado con el dinero que yo había ganado escribiendo código en una habitación oscura, mientras él estaba afuera construyendo relaciones en comidas benéficas y hoteles de 5 estrellas. Tropezó hasta el salón y se derrumbó en el sofá de cuero italiano que él había elegido. «No puedes estar hablando en serio con estos términos», dijo, con la voz quebrándose por la incredulidad. 4,7 millones, Clara. Es imposible. Es una locura. Nadie tiene ese tipo de efectivo. Caminé hasta la barra, me serví un whisky, el segundo de la noche, y me senté en el sillón frente a él, manteniendo una distancia segura. Te gastaste 4,7 millones del dinero de mi empresa, Mateo. Las cuentas realmente no son tan complicadas. Tengo los recibos. Nuestro dinero, corrigió automáticamente, un eco patético de su antigua arrogancia. Dinero de la empresa. Eran gastos de negocio, networking, construir la marca. ¿Es así como llamamos ahora a tu aventura con mi hermanastra? ¿Un gasto de negocio? El anillo de diamantes fue una partida que me perdí. Su cara se arrugó como un papel. Entonces empezaron los sollozos feos y entrecortados. El tipo de sollozos que ocurren cuando un hombre finalmente se da cuenta de que ha cometido un error tan monumental, tan catastrófico, que no hay forma de arreglarlo. No hay vuelta atrás. No se suponía que pasara así, balbuceó entre sollozos. Cassandra y yo simplemente conectamos en esa conferencia en Vaqueira. Ella me hacía sentir visto, poderoso, como si fuera más que solo tu marido, el tipo en segundo plano. Tú eras más que solo mi marido, dije, con la voz peligrosamente calmada, cortando directamente su autocompasión. Eras mi socio, mi cofundador, la persona en la que confié la mitad del trabajo de mi vida. Y lo tiraste todo por la borda. ¿Para qué? ¿Para una mujer que orquestó tu propuesta como un espectáculo de humillación pública? Muy romántico, Mateo. Muy elegante. Fue idea de Cassandra, lloró, las palabras saliendo de su boca en un torrente desesperado, como si confesarlas lo absolviera de alguna manera. Dijo que sería divertido, una forma de agitar las cosas, de hacerte darte cuenta de cuánto me necesitabas. Dijo que lucharías por mí, que montarías una escena, y que eso demostraría cuánto te importaba. Ella planeó todo. Lo miré fijamente, con la cara como una máscara de piedra. Así que esto fue todo una prueba enferma y retorcida. Destruiste nuestro matrimonio, mi reputación, delante de 400 personas, solo para ver si montaba un espectáculo para tu entretenimiento. No fue exactamente eso, Mateo. Lo corté, inclinándome hacia adelante, con la voz bajando a un susurro helado. Anoche, tú y Cassandra convirtieron mi vida en una obra de arte performativa. Vosotros erais las estrellas, y yo era la tonta. Excepto que olvidasteis un pequeño detalle crucial. La tonta para la que estabais actuando, en realidad es dueña del teatro, de la productora y del guión. Me borraste con mi propio dinero. Usaste mi trabajo para construir una plataforma para tu ego, y luego usaste esa plataforma para intentar ejecutarme públicamente. Esto no es un error, Mateo. Es una estrategia. Y yo juego a la estrategia mejor que nadie que hayas conocido. Miró alrededor de la habitación entonces, con los ojos saltando del arte caro a las vistas panorámicas, como si lo viera todo por última vez. Lo cual, por supuesto, era así. Los términos son irrazonables, susurró, con la voz pequeña y derrotada. El dinero, la declaración pública, el acuerdo de confidencialidad. Estás intentando destruir todo mi futuro. No, dije levantándome, señalando que esta conversación había terminado. No estoy destruyendo nada. Solo me aseguro de que por primera vez en tu vida, tu futuro se base enteramente en tu propio trabajo, en lugar del mío. Un concepto novedoso, lo sé. Me miró entonces, con un último flash desesperado de astucia, reirezando sus ojos.
Grabaste la propuesta, ¿verdad? Vi a tu amiga con el teléfono. Ese video, si sale, destruiría también a Cassandra. Sus inversores, su consejo, la crucificarían por la pesadilla de relaciones públicas. Podrías usarlo como palanca. Podrías obligarla a ayudarme a pagar el acuerdo. Saqué mi teléfono. Efectivamente, le había pedido a una amiga entre la multitud que grabara todo. Encontré el archivo en mi galería. Reproduje unos segundos. Las risas feas, sus palabras crueles amplificadas, la sonrisa viciosa y triunfante de Cassandra, toda la escena sórdida en alta definición perfecta. Luego, mientras él miraba, con los ojos muy abiertos por una extraña esperanza enferma, mi pulgar se movió deliberadamente por la pantalla. Toqué el icono de la papelera. Apareció una pequeña ventana de confirmación. Eliminar este video. Esta acción no se puede deshacer. Toqué eliminar. Luego, solo para estar segura, entré en mi copia de seguridad en la nube y lo eliminé permanentemente también de allí. ¿Qué estás haciendo?, jadeó, lanzándose hacia adelante en el sofá, como si pudiera de alguna manera alcanzar el teléfono y salvar el archivo. Ese era tu palanca, tu prueba. No necesito palanca, le dije con la voz plana y final mientras volvía a meter el teléfono en el bolsillo. Tengo algo mejor. Tengo escrituras de propiedad. Tengo registros de patentes. Tengo extractos bancarios. Tengo 7 años de documentación que prueban exactamente quién construyó esta empresa y quién solo fingía dirigirla. Cassandra es un síntoma, Mateo, no la enfermedad. Vio una oportunidad y la tomó. Tú eres el que traicionó una sociedad de 7 años. Tú eres el que gastó mi dinero. Tú eres el que va a firmar esos papeles. Se derrumbó entonces, de verdad y completamente. Sus hombros temblaban con el tipo de sollozos profundos que desgarran el alma y vienen del fondo más absoluto del espíritu de una persona, el lugar donde guardan sus peores errores y mayores arrepentimientos. Firmaré, susurró entre lágrimas, con la pelea completamente drenada de él. Firmaré tus malditos papeles. Pero me estás destruyendo, Clara. Lo sabes, ¿verdad? Toda mi vida se acabó. No, dije, caminando hasta la puerta principal y sosteniéndola abierta para él. Solo me aseguro de que tu vida por fin refleje tus contribuciones reales a nuestra sociedad. Tienes hasta el mediodía de mañana. Después de eso, los términos se ponen significativamente peores. Pasó junto a mí como un fantasma, un cascarón vacío del hombre al que inexplicablemente había amado una vez. En la puerta se volvió una última vez. Su cara era un desastre de lágrimas y desesperación, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en mi resolución. Esta no eres tú, Clara. Su voz era una súplica patética. Esta venganza fría y calculadora no es quien eres. Tienes razón, le dije, con la mano firme en el pomo. No es quien era. Y cerré la puerta en su cara. Si todavía estás escuchando, ¿podrías hacerme un favor y darle like a este video? ¿Y comentar el número 1 abajo? Así sabré que me has dado like y que estás conmigo en este camino. Tu apoyo es un gran ánimo para mí. Por favor, comenta el número 1 y déjame continuar mi historia. La mañana siguiente me vestí para la guerra, un traje azul marino de firma que costó una fortuna, pero que me hacía sentir como si llevara armadura. Tacones de cuero italiano elegantes, pero lo suficientemente sensatos para mantenerme con los pies en la tierra. Y los pendientes de diamantes que Mateo me había comprado para nuestro 5º aniversario. Un último que te den, silencioso, antes de ir a la oficina. Tuve una breve llamada de 10 minutos con mi abogado. Todo está en su sitio, Clara, dijo Arturo, con la voz como un gruñido bajo. Los documentos son inquebrantables. No tiene margen de maniobra. Se acabó. La confirmación fue un bálsamo para mis nervios.